Pues empiezo, ¿eh? Adelante, Jesús. Buenas tardes y buenos días para la mayoría de los asistentes a esta charla. Una charla que ha sido posible gracias al acierto de Henry Márquez, de programarla a esta hora de la tarde de un domingo. Esta hora es muy asequible para nosotros, los que vivimos en Europa. Anoche asistí a una estupenda conferencia sobre la prefectura del Perú que dio Henry, y la verdad es que, a pesar de que fue muy interesante para mí, fue muy difícil, porque era de madrugada. Y esto deben ser los años, porque ya no es lo mismo ahora que hace 30 años. Bueno, el tema que he escogido para mi primera conferencia no es los llamados amplios, sino más bien estrecho, en el sentido de que no se trata de elegir una materia y escoger los puntos más significativos de este tema, como puede ser la historia postal de un país o una temática de un tema global. En este caso, es una parte pequeña de un conjunto que trato de conceptualizar estudiando el porqué, el dónde, el cómo y el qué. O sea, intentar hacer un estudio de los llamados holísticos, ensamblando las marcas con las rutas, las tarifas y las personas que lo llevan a cabo. El ámbito geográfico del trabajo, o sea, de este estudio, es el virreinato del Perú. A mediados del siglo XVIII, el virreinato, a efectos postales, comprendía todo lo que es actualmente Ecuador, lo que es Perú, y la parte de Charcas, o también llamado el Alto Perú, que es lo que es actualmente Bolivia. La parte del sur, el Tucumán y Chile y tal, habían pasado a ser de Río de la Plata en el año 1776. Y un poco más arriba, el Reino de Granada, que es el virreinato de Granada, que se instaló en 1750, también no forma parte, a excepción de la carrera de Popayán, que durante muchos años estuvo bajo la administración de Quito. Seguimos. Las marcas Perú significa que son las marcas estampadas para denotar el origen de la correspondencia de las administraciones postales dependientes de la principal de Lima y también de recepción en España. El periodo de uso fue desde la época colonial del año 65 hasta 1824, y en diciembre del 24 fue cuando la corona española, digamos, perdió toda la influencia y todo el poder en Perú. Y también existen marcas republicanas en la época republicana, pero utilizadas en Cádiz, también fueron en época colonial y en época republicana. O sea que las marcas Perú hay en América y también en España. Casi todos los estudios que se hacen sobre la historia postal de la América colonial empiezan con el reglamento provisional del correo marítimo. Un reglamento que se instauró en el 24 de agosto de 1764, gracias a Pedro Rodrigo de Campomanes, que era el asesor de la renta, Jerónimo Grimaldi, que era el secretario de Estado, lo que es ahora el primer ministro de Carlos III, y también los directores generales de la renta, que eran Lázaro Angulo y Antonio de la Cuadra. Este reglamento, digamos, lo que pretendía, estas son las fotos las imágenes de Carlos III, el rey borbónico, que hizo lo que se llaman las reformas borbónicas en América. Jerónimo Grimaldi abajo a la izquierda y Campomanes a la derecha. Bueno, pues el 1 de noviembre de 1764, tal como estaba previsto, por la mañana y con destino a La Habana salió el primer navío de la Compañía Estatal de Correo Marítimo nombrado el Cortés, que todo de acuerdo con el reglamento provisional de 1764. Y esto lo que hacía era comunicar los principales puertos de América con La Coruña. En el Caribe estaba La Habana, Puerto Rico y Santo Domingo. Más arriba estaba Nueva Orleans y luego Veracruz y México. Guatemala, Cartagena, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Potosí, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires. Bueno, Montevideo era el puerto de Buenos Aires en aquella época.
El reglamento también fija quiénes eran los administradores postales de estas administraciones que he citado antes. Y aquí está una lista. Solamente voy a nombrar dos, que son el de Chile, Manuel II Salamanca, que lo nombró el virrey Amat, y también el de Lima, que fue Antonio del Expulo, en el año 65, también nombrado por el virrey Amat. Otros fueron nombrados por los administradores generales o por Jerónimo Grimaldi, o bien por los gobernadores o virreyes de cada sitio. Aquí en el mapa se observa unas líneas que son los viajes que hacían los buques de la empresa estatal de correos marítimos. El Castillo de La Coruña pasaba por Puerto Rico, Santo Domingo, hasta La Habana. Y de allí, pues unas barcas llevaban correo hasta Veracruz, y otros, desde Trinidad o del sur de Cuba, iban hasta Cartagena de Indias o Portobelo. Y desde Puerto Rico hasta Caracas. Y luego, para ir hasta Lima, había una ruta, que era una ruta marítima, que se usó poco, y una ruta terrestre. La terrestre era Cartagena de Indias, Santa Fe de Bogotá, Quito, Piura, hasta Lima. Y luego en el año 67, o sea, 1767, se instauró la ruta marítima que iba desde La Coruña hasta Montevideo, para comunicarse con Buenos Aires. Y Santiago de Chile se comunicaba a través de Buenos Aires por la cordillera o también desde Lima en navío. El reglamento del 24 de agosto fija las tarifas que tienen que elegir para América y para España. Curiosamente, bueno, y este digamos es el tema, la corona consideraba, o el reglamento consideraba, que América era una unidad. Por lo tanto, todas las cartas que llegaban a América tenían el mismo precio en cualquier punto de América. Así, por ejemplo, una carta sencilla, llegada a América, tenía un valor de 3 reales de plata, la doble 5 reales, la triple 7 y la onza 10 reales. Mientras que en España, la moneda real de vellón eran 4 reales, 9 reales, 12 y 16. Un real de plata equivalía más o menos a 2,5 reales de vellón. Esto significa que en América se pagaba mucho más que en España. Por ejemplo, si son 3 reales de vellón la carta sencilla, pues por 2,5 serían 7,5 reales de vellón comparado con 4 en España. Esto veremos más adelante que hubo cierta polémica sobre esta diferencia. Puerto Rico, como era el puerto que estaba más cerca de España, y solamente se tardaban unos 20-25 días en llegar desde La Coruña, pues tenía una tarifa más baja. Eran 2, 4, 6 y 8 reales de plata. El artículo 18.3 del reglamento decía que más de 20 onzas había un descuento de las 2/3 partes del exceso en España. Y el artículo 18.4 decía que entre las islas del Caribe la tarifa era reducida. Medio real de plata para la carta sencilla, 1 real, doble, 1 real y medio la triple y 2 reales de plata la onza. El mismo descuento para las cartas que pesan más de 20 onzas. Del continente a las islas era igual que el artículo 18.4. Esto quiere decir que una carta que iba de La Habana a Veracruz pagaba medio real. Igual que si iba a Caracas o iba pues a Cartagena. El artículo 18.6 nos dice que las cartas entre Nueva España, Tierra Firme y Perú eran el doble que el artículo 18.4. Significa eso que pagaban, por ejemplo, 1 real de plata entre Nueva España y digamos Nueva Granada o Perú. A todo eso había que sumar el sobreporte terrestre desde el primer puerto de Indias hasta destino. Este reglamento del año 64 que decía que en estos puertos donde había administradores, el valor era que decía el artículo 18.2, pero cuando llegaba allí, si había que llevarlo a un sitio interior, pues se le integraba correo mayor, y el correo mayor cobraba sus tarifas. Cuando en el año 1769, el 1 de julio, se unificó los correos terrestres con los correos marítimos, entonces se empezó a usar, no en todos los sitios,
lo que se llama el sobreporte terrestre, que da más o menos la mitad del valor de la tarifa marítima. Esto lo veremos un poco más adelante también. El artículo 21.8 de este reglamento decía que se formaría un sello, o sea, que se utilizaría un sello para marcar las cartas en América, y lo mismo que en España. ¿Esto para qué? Pues para saber de dónde procede la carta y poder aplicar la tarifa que correspondía. Este reglamento provisional iba acompañado de 8 instrucciones complementarias con disposiciones para los nuevos administradores del correo marítimo y unas 27 dirigidas a los virreyes, gobernadores, capitanes de toda América. Las enviadas a los administradores, por ejemplo, a La Coruña, en el apartado 6 decía que todas las cartas llevarán a sello común que diga España las que salgan de La Coruña hacia América. Y el apartado 10 dice, también tendrá un sello que diga Indias con que sellar cualesquiera que vengan de aquellos parajes. Esta es la marca España, es una marca de España de Cádiz, según la... Bueno, Yamil hizo todo un estudio que está publicado en Academos. Esta es la marca Indias, que hace poco también lo publicó Yamil, el último número, y la marca Islas. Pues las cartas que vienen de España se marca con España, las que vienen de India se marca con Indias, que puede ser en origen o en destino, islas, las que están en el Caribe. Bueno, vamos a ver qué reflexiones tiene ese reglamento. Pues primero que conserva toda América colonial como una unidad respecto a España. Lo mismo era México que Chile que Perú. La misma tarifa en España de una carta procedente de cualquier punto de América en reales de Bellón, y la misma tarifa en cualquier punto de América de una carta procedente de España en reales de plata fuerte. Aquí tenemos un ejemplo de una carta que sale de España, que va dirigida a Buenos Aires, está escrita el 15 de septiembre del año 1767, lleva las marcas de 3 de plata, que significa 3 reales de plata, la marca España de Cádiz, la que antes he enseñado, es justamente esta marca, y luego la marca de Andalucía Alta de Cádiz. Todas las marcas están puestas en Cádiz y va a Buenos Aires, que da la tarifa de una carta sencilla. Vamos a ver ahora una carta, digamos, de América a España. En este caso es una carta que sale de Buenos Aires, que va a Cádiz, que curiosamente pasa por Portugal. Seguramente se llevó a Portugal, pasó por Badajoz, allí se le puso la marca Portugal, llegó a Cádiz y en Cádiz se le estampó el 4 reales de Bellón y la marca Indias de Cádiz. Como sabían que venía de América, pues le pusieron el Indias. Estas dos cartas son de porte sencillo. Bueno, seguimos con las reflexiones. Las islas del Caribe también eran una independiente entre sí y con los virreinatos de Nueva España y Nueva Granada, teniendo una misma tarifa reducida. Las correspondencias entre Perú y Nueva Granada pagaban el doble que la tarifa de islas. Y el porte de los puertos del Pacífico, Panamá, Liva o Valparaíso, debía ser la misma que las islas, aunque no está descrito específicamente en el reglamento. Un ejemplo de este punto número 4 son estas dos cartas. Esta carta, en la cual sabemos que es del año 67, mes de enero, porque aunque no lleva fecha, habla dentro que va con los barcos Ventura, o sea que salen barcos Ventura y Águila, que navegaron de Callao a Valparaíso en estas fechas. Y luego continúa hasta Cádiz. La marca que pone manuscrita franca de medio significa que es franca de medio real. Por lo tanto, digamos, es el porte que había en la época digamos, colonial entre los puertos de Perú y Valparaíso. Lima y Valparaíso, perdón. Seguimos con las reflexiones. ¿Qué pasaba con las cartas francas? ¿Debían pagar el porte de América o el equivalente en España? O sea, antes hemos dicho que una carta en América, cuando se recibía, el destinatario tenía que pagar 3 reales de plata. En España la misma carta pagaba 4 reales de Bellón. Si comparamos, serían 7 reales y medio de Bellón contra 4 reales de Bellón en España. ¿Por qué América tiene que pagar más que España? Esta fue una pregunta que se hicieron los comerciantes
y los nobles de Lima, que dijeron al virrey Amat, o mejor a su secretario prefecto de Salas, que por qué tenían que pagar las cartas francas, o sea, las que se pagaban allí, mucho más que España. Entonces el virrey Amat convocó la Junta de Fiscales y se decidió que las cartas francas, o sea, las que se pagan en América, en Perú, pagarían 2 reales la sencilla, 4,5 la doble, 6 la triple y 8 la onza. Eso estaba en contra de lo que pensaba el comisionado Pedro Antonio Cosío, que decía que en el, digamos, el reglamento, pues aunque no lo decía, pues se entendía que debían pagar lo mismo, tanto si se recibía como si eran deporte o eran francas. Pero al final, lo que dijo Pierre Ramat es que no, que digamos, hizo un decreto en el cual se pagaba menos para las cartas francas que las recibidas. Bien, estas tarifas, que mucha gente no las conoce, se mantuvieron en Chile y Argentina durante muchos años. Y veremos ejemplos de ellos. Tampoco cita el reglamento la tarifa de cartas certificadas, pero eso se arregló con una disposición del 24 de abril del año 65, indicando que se haría lo mismo que en España. Y aquí hay un ejemplo en el cual nos muestra que en Chile las cartas francas y las cartas de pago se consideraban que eran menos que los 3, 5, 7 y 10 reales de plata. Pues aquí hay una hoja de envío de correspondencia en la cual se ve que las cartas francas están 2, 4,5, 6 y 8. Esto es en Chile y lo mismo pasa en Buenos Aires. Esta guía de correspondencia de Buenos Aires a La Coruña habla que las cartas sencillas son 2, 4, en realidad son 4,5, 6 y 8. Aunque aquí, digamos, en Buenos Aires se quitaron el medio y pusieron 4. Entonces, según el reglamento del año 64, una carta de Chile o Perú pagaba en España igual que una de Cuba o Veracruz, cuando las distancias y el coste de llevar las misivas era muy diferente. Y también había otro debate. ¿Se podía considerar que España era una única unidad? ¿Qué pasaría con las cartas francas con origen de América? ¿Era lo mismo una carta que iba a Barcelona o Cádiz? ¿Y qué pasaba con Canarias, que había iniciado el correo 2 años antes? Bueno, pues al final la solución fue con el reglamento del año 79. Para que hubiese diferencia entre las cartas digamos, de Cuba o de Chile, que digamos el coste de la carta era muy diferente, pues se dividió América y Filipinas en 5 demarcaciones postales, con tarifas diferentes. Y España fue solamente una única demarcación postal. Y Canarias se consideró como una demarcación postal diferente de la península. Por lo tanto, digamos, el año 79 es un hito en el cual se cambia el concepto de que América era una unidad. Ahora ya hay 5 demarcaciones. Y vamos a verlas, estas demarcaciones, cómo son. Pues las divisiones fueron las islas de Barlovento, Caracas, Nueva España, Guatemala, Santa Fe, Buenos Aires, Perú, Filipinas y Chile. Entonces, este reglamento del 6 de agosto del año 79 nombra, por ejemplo, en el caso de las islas de Barlovento, 19 cajas o estafetas. En el caso del Perú, son 30 cajas o estafetas. Pero curiosamente, hay que hacer notar que la estafeta de Abancay está repetida, luego lo veremos. Y aquí hay, pues hay 29 estafetas que en aquel momento desde Madrid se consideraba que eran importantes para la división en demarcaciones. Y esta fue la división que hizo el reglamento del año 79. Si nos fijamos, en el caso del Perú, lo voy a ampliar un poquito si puedo. A ver. En el caso está Abancay, que está repetido. Curioso que hay un error tan grande en este reglamento. Por ejemplo, en Perú, pues estaba Lima, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Paz, Puno, Chucuito, Abancay, Cuzco, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Arequipa, bueno, hasta
hasta Abancay. Bien, digamos, el año 79, que es este año en el cual se hizo este reglamento, aquí presento un estado de las estafetas que presentaban cuentas, que digamos que es el fondo. Estas estafetas, digamos, estaban divididas en principales y agregadas. La principal eran Lima, Piura, Trujillo, Guayaquil, Quito. Por ejemplo, Quito tenía las de la Tacunga, Riobambo, Cuenca, Ambato, Pasto, Ibarra, Guaranga, y también tenía la carrera de Popayán, como una estafeta agregada de Quito, y a su vez Popayán tenía Quilachao, Caloto, Cali, Buga y La Plata. También estaba la carrera del Pasco, la carrera del Cuzco y carrera de Arequipa. En negrita son las señaladas en la división que hizo el conde de Floridablanca en este reglamento de 6 de agosto. O sea, las que están en negrita. Las tachadas son estafetas existentes este año que dependen de la principal de Lima, pero que no presentaron cuentas este año y lo hicieron los años siguientes. Y el año 80, o sea, las que están marcadas en un punto rojo, son las marcas que yo conozco que tiene la marca Perú. Y luego las veremos una por una. Digamos, cada año en el archivo de Indias existen las cuentas de cada administración y cada año se van incorporando nuevas estafetas porque se van creando nuevas. Por ejemplo, el año 78 se creó la carrera del Pasco, con las estafetas de Tarma, Cerro del Pasco y Huánuco. Y el año 79, que es este año que estamos hablando, se incorporaron las de Tarapacá, Yavirí y Nepeña. Bueno, pues volviendo a lo que decíamos antes, el reglamento de agosto del 64 había una sola tarifa, con las marcas España, Indias, Islas. El del año 79 ya diferencia, y una tarifa para Canarias, una tarifa para Islas de Barlovento y Caracas, una misma tarifa para Nueva España, Guatemala, Buenos Aires y Santa Fe, otra tarifa para Perú, Chile y Filipinas, y en España se mantuvo en América las cartas que venían de España. La misma tarifa del año 64. Y estas son las tarifas que se aplicaron en las demarcaciones postales. Por ejemplo, las Islas Canarias, pues la carta sencilla eran 2 reales. La de Islas de Barloventos, estos son reales de Bellón en España. Las de Islas de Barlovento y Caracas tenían 4 reales de Bellón, 6 y 7. Los números entre paréntesis son las tarifas que se aplicaron a partir del reglamento de 1807 por una modificación que se hizo el 1 de enero de 1805, en la cual se incrementó 1 real de Bellón a todas las tarifas para el pago de caminos, que se le llama. Bien, en el caso de Perú, Filipinas y Chile es la tarifa más cara. Son 7, 11, 14, 18, 22, 25 y 28 reales de Bellón, de acuerdo con los escalonados de los pesos. La carta sencilla era de medio plego y otro de cubierta, que da hasta 5 darmes, de 6 a 7, 8 a 9, 10 a 11, hasta 16 darmes, que da 1 a 11. Bien, y digamos, ¿cómo se hacía para diferenciar? Bien, pues se hacía a través de unos cuños, que luego los veremos. Estos cuños se enviaron desde Madrid, se confían en Madrid y se enviaron a cada sitio. Por ejemplo, en Islas de Barlovento se enviaron 4 cuñas, a La Habana 3 a Santo Domingo, 1 a Puerto Rico, a Caracas 6 cuños, a Nueva España 6 cuños a Veracruz, 6 a México y sus agregadas. Y en el caso del Perú, se enviaron 10 cuños a Lima y sus agregadas el 10 del 2 del año 79. Por ejemplo, a Filipinas solamente se mandó 1 cuño. Y luego, a su vez, en La Coruña también tenía cuños para marcar las procedencias de las cartas. Y aquí está la instrucción en la cual dice que desde Madrid
se remitían los cuños a través de Manuel de Basavilbaso, que era el administrador en aquella época de Buenos Aires. Se mandaban 10 sellos que marcaban Perú y se enviaron a Pando, Antonio de Pando. Y esta fecha es el 10 de febrero del año 79. Este es un documento que ayer citamos cité un poco de pasada, y es un documento del 15 de abril del año 80, en el cual dice, bueno, digamos, en el anterior decía también que si hacía falta más sellos, que los confeccionase pues el mismo Antonio de Pando. Y Antonio de Pando lo que hizo fue mandar fabricar pues 6 sellos, también con la marca Perú. Y es curioso este documento, porque dice que se confeccionaron 43 sellos, de los cuales 15 son con los números del porte de las cartas. Y eso es otro tema. O sea que, digamos, hay cartas filatélicas coloniales en las cuales llevan el porte en Perú, y solamente lo llevan en Perú. Y digamos, es debido a que Pando lo confeccionó. Y aquí está, digamos, el recibo de la confección de estos números con los portes de las cartas, que ponía un real y medio, dos y medio, y todo eso. Además, también decía que se pagaban 36 pesos por 12, que significa que eran 12 cuños, a 3 pesos por cuño, con las letras iniciales de los meses, a 3 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es el recibo por el cual se confeccionan los cuños y del cual salen las marcas pues E, MZ y D, que se ha identificado como los meses que se confeccionan en estas fechas. Y al mismo tiempo, lo que nos interesa ahora es que se hicieron 6 cuños o sellos que costaron 5 reales cada sello con la marca Perú. Esto lo encargó Pando a un patrero que se llama Ambrosio Mieses, y en este caso, pues el oficial tercero de la administración de Lima, Gabriel García de Paza, firma conforme se pagaron estos 1.456 reales de plata. Casi todos los sellos de esta época son de plata. Los tipos diferentes de la marca de los cuños Perú. Pues hay los de Lima, luego los del Alto Perú, o charcas, que son de Puno, Plata, Cotagaita, Potosí. Tenemos los de la carrera de Valles y Arequipa, Guayaquil, Piura, Cuenca, Trujillo, Arequipa. Y luego uno de Cádiz y uno desconocido que no sé dónde es. Habrá que averiguar si salen más de cuál es su procedencia. Bueno, aquí tenemos las marcas de Islas de Barlovento, que Yamil hizo un estudio y presentó un artículo en la Academus, creo que fue el año 2002, sobre estas marcas. Y, digamos, estas marcas lo que hacían era diferenciar las cartas que procedían de las islas. O sea, las islas eran Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Pues hay cuños de La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico, Cádiz, La Habana, quizás uno de Barcelona y uno desconocido. Algunos dicen que también son de Barcelona, pero yo no estoy seguro. Y esta es una carta que va de Puerto Rico a La Habana, que lleva una tarifa de $1,50, y según parece, la tarifa es, bueno, según parece, no, la tarifa es $1 en esa época, y el medio es el porte que se pagaba al capitán del barco para llevar la carta. También tenemos aquí los cuños de Nueva España, de México, de Veracruz, otro que está ligado a Campeche, otro a San Blas, y el último que pone Nueva España se le atribuye a Barcelona. Como hay solamente uno, pues tampoco es dudoso que lo sea. Bueno, en todo caso es una carta que llega a Barcelona y como, digamos, es la única referencia que hay, pues se atribuye a Barcelona. Guatemala también tenía cuños diferentes. Buenos Aires, excepto, o sea, Buenos Aires, los 2 primeros son coloniales que no son de esta época, pero sí los 4 siguientes.
que son, digamos, son de la confección de cuando se estableció la diferencia. Y los dos últimos de Buenos Aires son los de llegada a España, ya en época, digamos, republicana, el segundo, el de La Coruña, y el de Cádiz también se conoce el año 1808. Es posible que el de La Coruña también sea anterior, pero no tenemos ningún ejemplo para demostrarlo. En el caso de Chile, hay uno que es anterior, que es el Chile, digamos, con la Y, y luego están los otros que son de a partir del año 80. El tipo 2 es un tipo rarísimo, que yo, digamos, solamente he visto un ejemplar, mientras que del tipo 3 hay bastantes y ya del tipo 4 hay muchísimos. Santa Fe, se pensaba que todas las marcas Santa Fe eran de Santa Fe de Bogotá, pero no. Descubrimos que había una marca de Portobelo, que claro, si es de Portobelo, ¿cómo va a ir a...? Y allí salían los barcos, o de Cartagena, ¿cómo va a ir a Santa Fe y va a volver, ¿no? Y luego encontramos otras marcas de cartas procedentes de Cartagena, que también lo mismo, ¿cómo va a ir una carta que sale de Cartagena, va a ir a Santa Fe y luego vuelve otra vez a Cartagena? Bueno, pues lo suyo es que, digamos, esta distribución que se hizo de sellos de Santa Fe, pues fueron unos a Portobelo y otros fueron a Cartagena. Yendo ya con las marcas Perú, vamos a empezar con los sellos de las carreras de Cartagena y Arequipa. Pues Guayaquil en esta época pertenecía a la administración postal de Lima, igual que Piura, Cuenca, Trujillo y lógicamente Arequipa, ¿no? Bien, aquí tenemos el Perú de Arequipa, en una carta, en un frente de carta que va de Guayaquil a Madrid, con las marcas Guayaquil, Perú y Debe. Y luego tiene una marca, digamos, de cuño que pone 8R, que son 8 reales de vellón en Madrid. Esto significa y es posterior a 1807. Y también tiene un 6, igual que otras cartas, que este 6, digamos, lo atribuimos al porte terrestre que iba desde Guayaquil hasta Cartagena. Y digamos, entre el año 1810 y 1820, Cartagena tuvo sus idas y venidas. Hubo una época en que estuvo en poder de los libertadores, luego en poder de los realistas, y fue cambiando de manos. En esta época, en estos años, se supone que estuvo en manos realistas, porque si fue por vía terrestre, significa que había, digamos, había camino para ir hasta allí y no estaba interceptado el correo. Esta va por el barco Alcides y la otra por la fragata Especulación. Si vamos a los archivos, podemos ver que la fragata mercante Alcides pues hacía, digamos, los trayectos entre Lima, entre Cartagena, India y Cádiz. Digamos, yo he encontrado en un archivo en que habla de que esta fragata pues procedía de Lima con interesantes registros. Si procedía de Lima significa que hacía, digamos, la vuelta por el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. Al mismo tiempo, este mismo dice que las tropas del general Morillo pues liberaron el 6 de diciembre del año 1815, liberaron Cartagena de Indias de las tropas libertadoras o independentistas. Y el otro habla también del bergantín Viena, que se ve en muchas cartas de este, y de la fragata Especulación, que es esta que vemos en la carta de la izquierda. O sea que se puede seguir un poco digamos, aunque no estén las fechas, se puede seguir bastante, digamos, el recorrido de las cartas. Y esta es una carta muy interesante, que es de James Mazepa, en la cual también tiene un 6. Este 6, pues en un principio, yo pienso que digamos, se iba a mandar por la vía terrestre desde Guayaquil hasta Cartagena, pero justo llegó un momento en que no pudo circular, porque, digamos, debía estar interrumpido por las batallas o luchas, y entonces lo que hizo fue ir por vía marina hasta León. Lógicamente debía estar en el puerto de Realexo, que es el puerto que está cerca de León. Fue hasta Guatemala, solamente Guatemala fue hasta La Habana, La Coruña y Cádiz. O sea que en lugar de ir por Cartagena fue por la vía marítima hasta Guatemala. Lo mismo que esta otra carta,
que, digamos, esta sí que fue directo, no fue como la otra, que digamos, tenían 6, esta ya es un franco, pero franco, digamos, con la tarifa de 1816, que pone, aunque sea un franco en Guatemala y franca en Guayaquil, debía pagar el porte terrestre, porque este es el porte que se pagaba, digamos, en España, para España. En este caso, la tarifa que había en Guayaquil para las cartas enviadas a España era de 18 reales de plata por 11. La tarifa de 14 de febrero del año 16. Otra carta de Guayaquil con la marca Perú, llega a Cádiz con el 8R, o sea, es la tarifa de una carta sencilla. Y esta va por la fragata Preciosa. Y esta fragata, digamos, yo he estudiado y creo que fue por la vía directa de Guayaquil, Lima, Cádiz, o sea, por el Cabo de Hornos, porque no tiene ningún 6 y primera vía, y además la fragata Preciosa, era la que llevaba tropas hasta Cádiz, hasta Lima desde Cádiz. La de abajo, a la derecha, es un frente de carta que también pone Perú, Guayaquil debe, con la fragata Vigarrena, que también he encontrado que hacía transporte de tropas desde Cádiz hasta Lima, y también debió ir directamente, antes de que las tropas chilenas cortasen, o las tropas no, las armadas navales chilenas cortasen el año 17, digamos, que los navíos españoles circulasen por el estrecho de Magallanes, pues esta carta tiene una tarifa, una tasa de 15 reales, que, digamos, significa que es un peso de más de media onza. Una marca Perú de Cuenca. Esta es una carta rarísima, también va por correo marítimo, es franca y suponemos que es digamos, el porte normal. Debió ir por la vía de Panamá, aunque también puede ir por la vía de Cartagena. O sea, no está claro en este caso. Pone correo marítimo, pero correo marítimo podría ser el correo marítimo que va desde Cartagena o correo marítimo que de Cuenca fuese hasta Guayaquil y de Guayaquil vía marítima hasta Panamá. No se puede saber. Una carta de Piura, Perú. Durante mucho tiempo se pensaba que Piura, Perú era todo un mismo cuño, pero luego, digamos, por los demás hemos visto que no, que son cuños que digamos, este Piura es diferente son dos cuños diferentes. Una carta franca que va a Cádiz, tiene las aspas conforme está pagada en origen, y pone la vía por Cartagena de Indias, por tanto es vía terrestre. O sea, de Piura iría por Quito, Santa Fe y Cartagena. Es la única que conocemos con una marca de Perú de Piura. Bien, digamos, no me voy a extender mucho, pero del año 1810, con la Revolución de Mayo de Buenos Aires, se corta la vía de Tucumán, por lo tanto la vía de Potosí, Tucumán a Buenos Aires estaba cortada, también la vía de Tucumán hacia Chile, por lo tanto solamente quedaban las vías marítimas. Entonces, la vía marítima del Cabo de Hornos o Estrecho de Magallanes, según qué meses del año era difícil el poder circular. Y el virrey de Perú ordenó al administrador de Lima, de La Roza, que comprase unas goletas o unos fragatas para llevar la correspondencia desde Lima hasta Panamá. Y de Panamá en Portobelo, pues bien vía Cartagena o directamente, irían las comunicaciones hasta España. Entonces, en el año 1810 se compra la goleta Fernando VII. Aquí está lo que costó, 5.000 pesos. Y también, bueno, pues a veces estaba cortada la vía terrestre hasta Quito y Nueva Granada, y por eso se utilizaba la vía marítima. Esta vía marítima tenía el problema que desde Lima no se podía utilizar porque ir hacia el norte de Lima con barcos de vela había la corriente de Humboldt y era muy difícil.
ir hacia el norte, perdón, hacia el norte es fácil, pero ir del norte hacia el sur era dificilísimo. Entonces, desde Paita hacia el norte es más, o sea, perdón, desde el norte hasta Paita es más sencillo navegar. Por lo tanto, se estableció una estafeta marítima en Paita y desde Lima hasta Paita iba vía terrestre y de Paita hasta Panamá vía marítima. Y el año 810 se confeccionaron unos sellos que ponía Paita de este administrador marítimo. Y el año 1811 se compra otra fragata que se llama el Volador, pero que se accidenta el año siguiente. Realmente tuvieron muy mala suerte, como veremos, ¿no? El año 812 empieza el Fernando VII, se accidenta en el año 12 y se compra el Abascal. Y más tarde el Goyaneche, porque siempre querían que hubiese dos fragatas o goletas que comunicasen Paita con Panamá. En 1813 el servicio lo hacía las fragatas Goyaneche y Abascal. El 14 se hicieron 4 viajes con Abascal y Goyaneche y el 15 5 viajes. Aquí el Goyaneche también, se perdió, o sea, digamos, otro barco que se fue abajo y tuvieron que comprar otro que se llama Sacramento. Entonces, en el año 1815 había el Sacramento y el Abascal. Bueno, y digamos, si saltamos al año 19, pues hay un informe del administrador de Paica que dice que entonces había en el Guadalupe y el Sacramento y que el Guadalupe había sufrido la misma suerte que el Abascal, que estando fondeando en el puerto de Paita, el corsario Cochrane de la expedición chilena había bloqueado el puerto, desembarcado y se había quedado con el barco Guadalupe. El Sacramento se pudo escapar, pero el Guadalupe se lo quedó la Armada chilena. Igual que había pasado con la fragata Isabela. Y bueno, pues solamente había un barco que era Sacramento a partir del año 19 que comunicaba Paita con Panamá, o sea que Lima estaba comunicada con Paita y Panamá, pero solamente con un barco, o sea que las comunicaciones en aquella época ya con España eran bastante malas, por no decir que eran muy malas. Y bueno, como curiosidad, pues la última expedición que se hizo por correo terrestre, por la Carrera de Valles, o sea, digamos desde Lima hasta Paita, fue el 8 de noviembre de 1819, porque la costa norte ya fue interrumpida, desde Huaura hasta Paita. Y el Sacramento ya no podía desembarcar en Paita, entonces lo que hacía era intentar llegar a Lima dando vueltas y intentando que la Armada chilena, que es la que estaba en el puerto de Lima, pues no se hiciera con ella. Al final, digamos, no sé el final del Sacramento que le pasó, pero solamente también cayó en poder de la Armada chilena. Bueno, sigo. Y digamos, si avanzamos, ya tenemos el Perú de Trujillo, que digamos, es una marca bastante corriente, hay varias. Aquí podemos ver el Perú con el Trujillo a secas, el Perú con el Franca y el Franca con el Perú. La ruta era Trujillo. Si nos fijamos, casi todos pone por el Callao. O sea, digamos, no había, digamos, de Trujillo no iba hasta Paita, sino lo que hacían es que iban hasta el Callao, de Callao luego iban con todo el correo, con la valija, solamente iban hasta Paita y de Paita ya iban hasta Panamá, que es esta época. Aunque en algún caso ya iba por la vía de Cartagena, como es la carta que está arriba a la izquierda. Aquí está el Perú de Arequipa y el Perú Franca de Arequipa. Tiene, digamos, también los 8 reales, que es de carta sencilla, llegada a España, 8 reales de Bellón, y la otra es una carta franca, por el correo marítimo. Como son sin fecha, pues estimamos que son del año 1810, por la vía de Cartagena. Lo mismo, esta es una carta de un porte muy alto, lo que no entiendo es por qué pusieron 24 reales de Bellón y luego lo tacharon y pusieron 42 reales. 42 reales de Bellón significa que es un peso de 11,5. Con la tarifa de 28 reales onza, si la fecha fue anterior a la aplicación del reglamento del año 1807.
Y aquí tenemos los cuños conocidos de Charcas, el Alto Perú. Aquí todos son diferentes. Si nos fijamos antes, eran bastante iguales los cuños. Eran de la misma confección. Aquí se parecen mucho, en cambio ahora los de Charcas se ven muy diferentes. Aquí está el Perú de Puno, el de Plata, Cotagaita y el Perú de Potosí. Vamos a verlos. El Perú de Puno, pues esta carta va por la vía de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Significa que fue anterior al cierre del Tucumán, o sea, antes de 1810, antes de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, llega a España con 8 reales, también significa que es posterior a 1807, 8 reales de Bellón para carta sencilla. Esta es muy interesante, esta carta, porque yo no la conocía hasta que la descubrí en el archivo de Toledo, que estaba junto con los papeles del último Correo Mayor. Va dirigido a él, al Santísimo Señor Duque de San Carlos, Gran Cruz de la Real Distinción, Orden de San Carlos III. Bien, este es Francisco Francisco, que era el último Correo Mayor, ¿no? Conde de Castillejo y del Porto. Está franqueado en origen con la marca Potosí, Franca y Perú. Este Perú es anterior a las marcas que mandaron desde Madrid a Antonio de Pardo, porque esta carta es del año 78. Y esta es una carta también rarísima, que procedía de la colección Bolivia de Ortiz Patiño, y es un cotagaita con la marca Perú. Un Perú que tiene la U como una V. Y tiene el 8 reales, también de plata, recibida en España, y tiene un porte de 4,5 que lo atribuimos al porte de la carta sencilla desde Cotagaita a Buenos Aires, o sea que pagaba un porte terrestre hasta Buenos Aires. Una carta rarísima, es la única que conocemos de Cotagaita. De la plata hay más, este es un ejemplo, que es el Perú de plata. La tinta es un poco, digamos, muy líquida. A ver un momento. Y tiene un porte de 10 reales, una marca de 10 reales de cuño, que la verdad es que, digamos, no cuadra con las tarifas vigentes. Esta tarifa era la que tenían las cartas, digamos, de llegada de Inglaterra. No sé, digamos, por qué se aplica esta marca. Así hay más cartas de estas, se puede saber, pero en principio está mal aplicado el porte ese de 10 reales. Bueno, Lima, siempre me gusta saber cómo eran las ciudades en aquel momento, ¿no? Y este es un plano de Lima del año, digamos, de mediados del siglo XVIII, en el cual he señalado en rojo la casa de correos en la calle de Correo Viejo, según un atlas de Paso Soldán del año 59 que decía que estaba situada aquí. En esta época el plano es de mediados del siglo XVIII, pero digamos la situación es la que indica Paso Soldán en el año 59. La situación de, digamos, las tarjetas de correos. Aquí, digamos, se ve la plaza mayor o plaza de armas, la catedral, la plaza de Virrey, el río. Bien, este era un plano de Lima. Bien, antes he dicho que, digamos, las marcas para las marcas las cartas que procedían de América se marcaban con indias, pero hay dos excepciones y son la marca Perú y la marca Chile. ¿Y esto por qué? Pues porque sencillamente el encargado de llevar los cuños, que era Cosío, pues en lugar de llegar a Lima en el mes de mayo del año 65, llegó mucho más tarde. Y los cuños que llevaban no llegaron a Lima. Entonces, digamos, el virrey nombró a un administrador que era Antonio del Expuro, y este a su vez mandó confeccionar una marca que ponía Perú en contra de lo que tenía que poner, que sería Indias. Y al mismo tiempo también se encargó al administrador de Lima,
de Santiago que confeccionaba unos puños con la marca Chile, que también tenía que ser indias, pero puso Chile. Por eso, digamos, hay el Chile del año 67 y el Perú del año 67. Cuando en realidad tiene que ser indias. Eso fue motivo de discusión hace unos años, en el cual decíamos que, oye, que lógicamente todas las cartas que procedían de América tenían que tener el indias antes del año 79, pero en realidad hay dos excepciones, que son el Perú y el Chile. Bien, digamos, el documento del año 80, este que es el que antes hemos nombrado, pues aquí dice que se confeccionan seis cuños a 5 pesos cada uno con la marca Perú, y digamos el año 96 solamente se confeccionan más marcas Lima Perú, el año 96, o sea que se hizo el año 67 y se pasó al año 96. En el inventario de Lima a la muerte de Pando, esto es como curiosidad, dice que en la pieza principal de la oficina había 2 signos con las marcas Perú y Lima. Y en el archivo, significa que estaba guardado, había 2 signos con los signos Lima y Perú. Y estos ya no se usaban. O sea, que había 4 marcas, había 2 marcas con el Perú y 2 de Lima. Pero 2 no se usaban y otros 2 sí que se usaban. Al mismo tiempo había 3 sellos con la marca, o sea, había 3 sellos con Franca, Lima y certificación, otro con Franca hasta Roma, uno con España y uno Indias. Y el año 16, pues había 10 sellos, que 2 eran de Lima, uno de Perú, uno de Indias, una Franca hasta Roma, una de certificación y 2 de España y uno con la marca MZ. Bien. Estos son los administradores de Lima, que a su vez eran los que, digamos, llevaban las cuentas de Ecuador, o sea, lo que era Ecuador, que es la Real Audiencia de Egipto, y también la de Charcas, lo que es Bolivia. El primero fue Antonio del Escudo, luego vino Francisco Carrera, Diego Ruiz de la Vega, y finalmente Ruiz de la Vega, cuando se unificó, estuvo unos años hasta que vino Antonio Pando, y se hizo cargo hasta el año 1802. Y luego lo que importante fue Félix de la Roza Pico de Llano, desde 1803 hasta 1824. Sí, ¿no? Y estos son los cuños de Lima. El cuño Perú, que decía que se hizo en el año 67 o 66, esto no está muy claro porque en las cuentas figura el año 67 que hay un Lima, pero por la carta que digamos que luego mostraré, se sabe que es del año 66, anterior al año 66. Hay este mismo Perú está en color rojo y luego hay el Perú de unos Perús diferentes, que son estos dos de aquí, que es difícil de diferenciar, pero yo he visto que digamos, si nos fijamos en la letra E, pues uno tiene la parte de en medio es recto, la otra tiene como ovalado, y la forma de la R, uno es, digamos, convexa y la otra es cóncava. También la U es, digamos, la parte de la derecha, la U termina más hacia el final, mientras que la otra es más abombada. Es difícil diferenciar, pero realmente yo creo que son marcas diferentes. Esta es la que decía que nos indica que la marca Perú se hizo antes del año 66. Bueno, se hizo porque esta marca de Perú tiene, por la parte de atrás, tiene una fecha que pone 11 de enero del año 66. Tiene el guarismo 4, que son las 4 gradas de plata, que llegó a España y, digamos, se pagó. Esta carta era de Bustamante, luego la adquirió Yamil, pasó a mí, y ahora no sé dónde está. Y la derecha es la carta que ya hemos visto, que era de Camino. Son cartas del Perú que hay muchos, porque lo ha encontrado Manuel Arango en los archivos de Londres, de Kew Garden, y se ve que allí hay muchísimos Perús. Es el Perú en color rojo. Uno son cartas despedidas. La de arriba, a la izquierda, digamos, va Lima, sale de Cuzco, que es Franca,
va a Lima, dice, este señor no está, está en Madrid, y se manda a Madrid, pero como no llega a España, pues no tiene por qué, porque sinceramente los ingleses pues tomaron ese barco. Igual pasa con la otra. La otra es una carta que, que sale de España, va a Lima, con la marca España, de La Coruña, llega a Lima, y dice, este señor no está, está en España, entonces se le pone la marca Perú de procedencia y, digamos, fue capturada por los ingleses. Sigo. Esta es una carta del año, arriba a la izquierda, del año 96, el 23 de diciembre, con una marca de Perú que no logramos identificar. Es esta que está en medio, que no sé si es una deformación o es que realmente es una pieza nueva. En todo caso, queda aquí. Y luego la de abajo es la misma, el mismo Perú que hemos visto de Kew Garden, en el cual ya el sello ya estaba en muy mal estado. Ambos tienen el porte de 7 reales, significa que es el porte de carta sencilla, para llegar a España 7 reales de millón. Digamos, son cartas raras porque, digamos, son de la Real Aduana. Una sale de Tarma, pasa por Lima, la otra sale de Palpa, también pasa por Lima y va a Ica, y la otra va también a Ica. Con una tarifa de 2,5 de carta sencilla. Pues, ¿por qué pasan por Lima? La de Tarma tiene lógica, la carrera de Pasco llega a Lima y tal, pero la de Palpa, que estaba cerca de Ica, ¿por qué vuelve a Lima? Bien, vuelve a Lima solamente para juntarse todas, no lo sé. Sencillamente, lo que sí es cierto es que pasa por Lima, porque le ponen la marca Perú, de Lima. Esta es otra carta rarísima, que tiene fecha, es del 30 de mayo de 1802, que va de Cádiz a Buenos Aires. En Cádiz se le pone la marca de recuadro de 3 reales de plata. Va por la polaca de San Francisco de Paula, pero en lugar de ir a Buenos Aires, pues va a Lima. Y en Lima, se recibe en Lima y se pone la marca Perú y se manda a Buenos Aires. Seguramente a lo mejor iría por vía terrestre, porque luego tiene un 5, tiene un guarismo que es 5, que significa, pues seguramente que es el 3 reales de plata de correo marítimo, más el 2 reales de sobreporte terrestre, que serían 5 reales para una carta de porte sencillo. Curiosamente, esta polaca de San Francisco de Paula fue apresada por corsarios argentinos, Tucumán y Buenos Aires, el mes de abril de 1818, cuando llevaba correspondencia de diversos puntos de América a la península. Y esto está en la Gaceta de Buenos Aires del 7 de octubre de 1818. O sea que podemos seguir un poco la pista de esta polaca, ¿no? Pero esta carta, y digo, es curioso porque debió ir directamente a Lima y luego fue más tarde a Buenos Aires por la vía terrestre. Otra carta interesante es esta, que tiene un porte de 115 reales. Está puesto en Madrid, porque digamos, este porte y esto es castigo de Madrid, se nota que es de Madrid. Y en la carta podría haber seguido la ruta, pone por la Preciosa. Se sabe que tal como decía antes, esta fragata hacía el recorrido desde Lima hasta Panamá, incluso llevando tropas. Pues hacía la ruta Lima, Paita, Panamá, Portobelo, La Habana, Cádiz, Madrid, seguramente. Hay un comunicado del año 12 de marzo de 1815 que informa de la salida de la Preciosa del Callao a Panamá, transportando tropas para Portobelo. ¿Es esta carta en esta fecha? Pues no lo sé, pero podría ser. Y esta es una carta tiene 4 reales de vellón, hay 4 onzas de peso. Esta está por la corbeta Abascal, que es la que antes hemos visto, digamos que hacía la comunicación entre Paita y Panamá. Tiene la marca Perú de Lima y el 8 reales de llegada a Cádiz. Sale de Lima, terrestre hasta Paita, y luego de Paita a Panamá vía marítima, y de Panamá a Portobelo, La Habana seguramente, o Cartagena y tal. Ese peso hasta 5 darmes, sencilla. Esta otra, la de arriba,
también es curiosa porque pasa por Lima, pero va a Chiloé, sale de Cádiz, lo mismo que antes de aquella de Buenos Aires, le ponen 3 reales de plata, carta sencilla, pasa por Perú y de Perú va a Chiloé. La de abajo también es curiosa, es un frontal que se transportó por la fragata Warren a Guatemala. Es raro los franqueos que van de Lima, digamos, a Centroamérica, a Guatemala. En este caso lleva el sello de la Dirección General de Rentas Estancadas del Perú, la marca Perú tipo 3 y el manuscrito que indica 12, que son 12 reales de plata, que se corresponde con un peso de 1 onza según la tarifa de 24 de septiembre de 1801 en el artículo 17. Esta marina, ahí está fragata, la Warren, fue capturada por la Marina Española, que era una fragata americana, cuando introducía de contrabando productos comerciales en la isla Quiriquina, en la bahía de Concepción, el 25 de septiembre de 1807. Y se sabe que estuvo bajo bandera española hasta el año 1813, porque en este año participó en el bloqueo del puerto de Valparaíso. Otro sobre con la marca Perú de Lima, que es de julio del año 1815, un sobrescrito va de Guayaquil a Madrid, y tiene un porte de 29 reales que se corresponde con un peso de 1 onza. Y seguramente fue con la ruta de Guayaquil hasta Lima, por la fragata Alcides, que hacía el recorrido digamos, desde Lima hasta Cádiz por la vía de Cabo de Hornos, y, digamos, llegó a Cádiz el 21 de febrero de 1816. Tiene arriba, pues, el manuscrito 1 onza. Otra carta con la marca Perú de Lima, que es del 20 de octubre de 1810. Está tasada en Valencia con 8 reales de plata, la marca Perú tipo 3 de Lima, al igual que la carta de abajo, que va a Sevilla, con fecha, estas están fechadas, son cartas migradas. Una es la vía de Cartagena y la otra solamente es la vía terrestre. Y los cuños, otros cuños, el de Cádiz, que digamos va desde 1808 hasta 1850. Ahora conocemos 2 cartas coloniales. Antes, hasta hace poco, solamente eran todas conocidas las no coloniales. Y hay un Perú que tengo desconocido, que no sé dónde es. Esta es una carta colonial que tiene un 39 de porte, que significa que es un pago de 1 onza, 1/3. Y pago que se pagó en Madrid. Y es del año, esta persona es Pesilla, hay muchas cartas dirigidas a él y, digamos, fue en la época colonial por la tagle, que es ubicada, que significa que vaya por este barco. Y, digamos, de coloniales hay 2, pero yo, digamos, solamente muestro esta. En cambio, de la época republicana hay varias y muestro estas 2. La primera, la de arriba, es de fecha 28 de octubre del año 51, es un sobrescrito con texto que sale de Valparaíso y se le marca Perú porque tenía la misma tarifa que las cartas de Perú. Y debe ir por la vía directa de Valparaíso a Cádiz a través de Cabo de Hornos. La tarifa corresponde a 1 onza y media y en realidad serían 43,5. Supongo que se ajustó a 24 reales, según el reglamento de noviembre del año 1807. La carta por detrás está encaminada desde Valparaíso hasta Málaga y luego transportada a Cádiz. Pero cuando se recepcionó en Cádiz se vio que la carta procedía de América, procedía de Sudamérica, y se puso la marca Perú en Cádiz y se tasó de acuerdo con esa tarifa. Y la de abajo igual, digamos, se recibe en Cádiz, se pone el Perú de Cádiz y se manda a Sevilla, y en Sevilla la tasa en este caso con una carta con 8 reales, que es una carta sencilla, de acuerdo con la tarifa de 1807. Y es del 31 de julio de 1839. Y esta es la carta a Perú, con un Perú desconocido,
Y bueno, vamos a ver si salen más ejemplos y digamos, podemos conocer dónde es. Hay un manuscrito que pone 30 reales de vellón, pero está rectificado y luego pone, parece 2 5, que realmente debe ser la tarifa que pagó el destinatario. La vía es la vía de Cartagena y el destinatario pagó 55 reales, que son 29 reales de una onza, más 26 reales del último escalón, por tanto sería una onza y más de 3/4 de onza. Bien, digamos, por la forma que es, y yendo por Cartagena, ¿podría ser de Quito? Pues no lo sé. Si hay más, pues lo veremos. Y esta carta es un duplicado, significa que, digamos, había otra carta que circuló para que, digamos, seguro que alguna de las dos llegase a su destino. Y bueno, pues aquí acaba mi conferencia, un poco accidentada al principio. Tengo que agradecer por la cesión de imágenes a Manuel Arango, a Lijón, de Hong Kong, a James Macepa, y también por la participación en mi oficina, a Henry Márquez y a Alfonso Molina, y a todos los amigos de mi oficina. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muy interesante la Sí. presentación. Gracias. Excelente, sí. Bueno, Jesús, yo te tengo una pregunta. dime. En esa marca Perú republicana que se usó en Cádiz, Última parte, he visto muy bien. estaban en las últimas páginas, indicas ahí que venía de Chile, entonces entendería yo de que en Cádiz, como le tenían que poner el porte de ingreso, la identificaban con Perú en forma general. La que estás mostrando aquí, la de abajo, es del 39, la época de la Confederación, y se usó allá y todo esto. ¿Hay alguna indicación adicional en este sobre o de cuál era de cómo arribó? Me imagino que habrá sido un barco español que estuvo por la costa del Pacífico y lo llevó directamente, porque ¿tienes algún contexto adicional de cómo llegó? Bien, no, la carta que estuvo en mis manos y ahora ya no está, pero quiero recordar que por la parte de atrás no había nada. Yo creo que sencillamente llegó con un barco a Cádiz y llegó con otros, digamos, con otras cartas, otras cosas, y cuando llegó a la administración, porque lógicamente debían pasar por la administración, Sí. ahí dijeron, oye, ¿dónde viene la carta? Viene de Perú, pum, le ponen la marca Perú y la mandan a Sevilla. Y entonces en Sevilla le ponen el 8R, porque está claro, este 8R, que lo he visto yo en muchas otras cartas, es un 8R de Sevilla. Ok. Aunque parezca que el color es el mismo, no. El 8R es de Sevilla y el Perú es de Cádiz. De Cádiz. Y de este tipo de cartas, ¿cuántas has visto, digamos, procedentes de Perú Yo creo en la que época es republicana? 5. 5 de ese tipo. Ok. Sí, sí. Gracias. Mientras que las coloniales, que son estas, hay otra. Lo que pasa es que ahora ya no me acuerdo dónde está. Digamos, sé que hay otra. Esta la tuve yo, pero la otra la vi en una subasta, pero no la tengo referenciada. Ok, gracias. En otras culturas usaban Jesús, ¿cuántas cartas han sobrevivido de estas de Perú con Trujillo, del periodo de Arequipa, de Cusco, en fin? Voy a ir para atrás para verlo. ¿Te parece? ¿Ya? Bien, digamos, estas son las que yo conozco, digamos, a lo mejor hay más, como siempre pasa con todas las cosas, ¿no? Ahora creo que son de aquí están. Bien, digamos, si hablamos del Perú, por ejemplo, el rojo, el segundo, hay muchísimas, porque están en los archivos de Kew Garden y Manuel Arango ha visto, bueno, casi cientos. Mientras que el Perú de Lima, digamos, el tipo 3, el tipo 2 y el tipo 3, yo conozco unas 15 y del otro conozco unas 10. Si nos vamos a la derecha arriba, las de Charcas, o sea, el Alto Perú, de Puno,
yo solamente conozco una. De plata conozco 6. De Cotagaita, una. Del Perú de Potosí, he conocido una en el mes de enero, este mes de enero, lo conocí ahora, porque no sabía que existiese. Y digamos, he visto una carta que sí. De la carrera de Valles y Arequipa y Guayaquil hay 7. Creo que 5 están en la colección de Li Hong. Una en la de James Mazepa y otra más que la he visto por ahí. De Piura solamente una. De Cuenca una que está en la colección de Li Hong. De Trujillo hay varias. Todavía tengo algunas y aquí he visto 6. Y de Arequipa 4 por lo menos. De Cádiz hay 2 coloniales y 5 no coloniales. Y desconocido, 1. O sea que, digamos, hay algunas que son muy normales, como son las de Lima, lógicamente, pero en cambio otras son gravísimas, son excepcionales. Y claro, si nos vamos a otro gráfico que tengo por aquí, aquí está. Vamos a ver los puntos rojos y los puntos no rojos. Digamos, los puntos rojos son los de Lima, Piura, Trujillo, Guayaquil, Cuenca, Puno, Paz, Potosí, La Plata y Arequipa. Pero ¿qué pasa con Cuzco? Tenía que tener una ciudad como Cuzco, seguro que tenía un Perú. Y también Popayán, seguro que Popayán también tenía otro Perú, porque era una administración importante. Por lo tanto, significa que todavía, digamos, pueden salir más, digamos, está abierto. En realidad se hicieron 16. Y aquí yo he contado, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y uno desconocido, 11. O sea que si se hicieron 10 más 6 sellos, más uno que había en Lima, 17, todavía faltan 5 Perús por conocer. Más otros que pudieron haberse fabricado localmente. Localmente no se fabricaban, Yamil, yo me consta, digamos, era muy raro. Eran de plata y eso había, por lo yo que he visto, digamos, como valía mucho dinero, localmente no se hacía, lo hacía el administrador general, lo hacía Antonio de Pando, lo mandaba a hacer. Digamos, igual que pasaba en los cuños de Santa Fe o Islas de Barlovento, digamos, eran cuños de plata. Bueno, los de Barlovento no lo sé, pero eran de bronce, eso sí. Pero los de Perú sí que los seguro son de plata, porque lo indica aquí. Sí, sí. Por lo tanto, había una regulación que decía, tienen que ser de este material, una cosa así. No, lo que pasa es que allí digamos, la plata era más abundante que el bronce. Y, claro. Y digamos, y también duraba más. Yo creo que en Perú había mucha plata. Pensemos una cosa, estaba Potosí. De Potosí claro. bajaba Arica. Tú sabes que bajaba Arica con las llamas, ¿no? La plata, ¿no? Y en Arica allí pues se embarcaba con la armadilla hasta Lima, y allí en Lima iba una parte a todos los comerciantes de Lima y a la gente noble de allí, y una parte más pequeña iba hacia España, hacia Panamá y Portobelo, con la Gran Armada. Pero vamos, pero la gente de Lima tenía mucha plata en aquella época, era muy rico. Sí. Porque además hay que tener en cuenta que digamos, Lima, que yo lo estudié un poquito, era la ciudad, digamos, no digo que era el segundo París o el segundo Versalles, pero vamos, tenía, digamos, se quería comparar con Madrid en cuanto a riqueza de la gente, ¿no? Así es. Había más de 200 familias nobles, y en las fiestas que hacía el virrey Amat con su prefecto de Sals y eso, y con la Rafaela Vargas y todo eso, estos hay escritos sobre eso. O sea que Lima tenía una riqueza festiva importante. Claro. Había mucho dinero en Lima, mucho dinero. Sobre ese mismo tema, los galeones que llevaban oro y plata iban a Panamá, cruzaban a Portobelo, la gran feria de Portobelo. Esa ruta, cuando termina el dominio español, esa ruta se pierde, ¿verdad? ¿O todavía esa ruta de Portobelo sigue en los años, qué sé yo, de 1830, 1840, por ahí?
completamente, digamos, cuando España pierde, pierde del todo. Y, digamos, ya no hay ningún barco español que vaya allí. Todo el comercio se hace con barcos ingleses y con barcos franceses. Y luego vendrán los americanos, pero en principio eran barcos ingleses y franceses. Digamos, La Plata, hasta principios de, digamos, hasta finales del siglo XVIII, pues seguía el camino Potosí-Arica. Arica iba con la armadilla, que se llama, la armadilla iba hasta Lima fácilmente, eran barcos más pequeños, y luego iba la Gran Armada, que iba desde Lima hasta Panamá. Pero claro, había un problema, ir hacia arriba era muy sencillo. Seguían las corrientes de Humboldt y llegaban rápidamente a Panamá en un mes y medio, una cosa así, pero volver de Panamá hasta Lima era dificilísimo, tenía que coincidir con el niño o con la niña, digamos que generalmente era de enero hasta marzo, que era la época buena para bajar los barcos de Panamá hasta Lima, porque digamos, la corriente de Humboldt impedía, sobre todo un poco más arriba de Lima, el que pudiesen los barcos de vela pues navegar hacia el sur. Gracias. Muy interesante la presentación. Estos datos que has puesto son, te digo, van más allá de lo que publicaste en el 2006 en Academos, pues más o menos la misma información. Perdón, no he escuchado bien. La presentación de hoy día tiene datos nuevos a lo que presentaste en el 2006 en Academos. 2006, digamos, aquí hay muchos más datos. Digamos, lo que presenté en Academos, digamos, no tenía el estudio que hay ahora, aunque es un estudio muy preliminar, porque esto se me ha olvidado decirlo. Es la primera vez que hago esta conferencia y, digamos, no la tengo muy por la mano, ¿no? Seguro que hay puntos que a lo mejor tengo que limar, otros que tengo que ampliar, pero veamos, aquí hay más marcas que las que yo presenté allí. Por ejemplo, la de Potosí allí no estaba, no estaba. Y este es inédito, todavía no lo has publicado. ¿Perdón? Es inédito, no lo has publicado todavía. No está publicado, no. Jesús, ¿no has visto ningún cuño que pudiese haber sido puesto en La Coruña, ¿no? La Coruña tenía el juego de todas las marcas de demarcación. Sí. Islas de Barlovento, Buenos Aires, nada que pudo haber sido usado en La Coruña. No, digamos, es curioso, porque así como conocemos el Perú de Cádiz, pues lógicamente tiene que haber un Perú de La Coruña. Al igual que en La Coruña, a lo mejor lo he pasado muy rápido, no sé si lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí. A ver, aquí está. Si llevamos a Buenos Aires, tenemos un Buenos Aires de Cádiz que tiene esa especie de Y o esa I, digamos, con alas. Y luego está el Buenos Aires de La Coruña, que sabemos que es de La Coruña. Pero lógicamente tiene que haber un Perú de La Coruña, pero no se conoce, yo no lo conozco. ¿Saldrá algún día? No lo sé, pero de momento no lo conocemos. Sí, bueno, no solo Perú, no, Chile, Santa Fe, Guatemala, Caracas. Claro, fíjate que en el escrito que había aquí, a ver qué no voy a decirlo. Casi todos hemos ido a mirar los de Indias, todos estos temas, pero hay que nombrar a José Manuel López Bernal, que fue el primero que nos abrió un poco, digamos, el tema de decir dónde estaban las cosas, ¿no? Estaba buscando, a ver. ¿Qué me decías, Yamil? Perdona. No, que tuvo que haber tenido un juego de todas las 9 marcas de demarcación, ¿no? Ah, sí, claro, espérate, estaba buscando dónde está. A ver, aquí está. Fíjate, aquí pone La Coruña. Se entregaron 9 cuños, uno por demarcación, el 28 de agosto de 1779. Por lo tanto, La Coruña tenía un cuño de todas las demarcaciones postales. Tenía un cuño Díaz de Barlovento, que sí lo conocemos, de Caracas, que no lo conocemos, de Nueva España, que no lo conocemos, de Guatemala, que no lo conocemos, Santa Fe, que no lo conocemos, que Buenos Aires, que podía ser aquel, no lo sé.
Perú, que no lo conocemos, de Chile sí, tampoco, y Filipinas tampoco. Por tanto, lo único que conocemos de La Coruña es el de Islas de Barlovento, porque seguramente hay mucho correo que iba desde Cuba o desde Puerto Rico o Santo Domingo, iba a España vía La Coruña, y allí lo aplicaban. En cambio, los demás no lo conocemos. Yo Pero pienso sí, que el de Buenos Aires sí es de La Coruña por el color de la tinta verde-azul, ¿no? Que era muy similar a la de Islas de Barlovento, etcétera. sí, claro, digamos, sí, es posible. Sí. Pero es La, claro, la incertidumbre más grande que tengo es el correo transportado por tierra de América a España, que en algunos casos tiene dos tipos de tarifas, ¿no? Una supuestamente es el sobreporte terrestre y la otra la marítima. Las cartas sin pagar, ¿quién pagaba el porte terrestre, el sobreporte, o no se pagaba sencillamente? ¿O bien, lo pagaba el remitente? Es un misterio, ¿no? Tienes ahí varias cartas que tienen sí. 8 reales, pero también tienen la marca manuscrita que sugiere que sea el sobreporte terrestre, ¿no? Bien, yo la interpretación que le doy es la siguiente. Si sale de un puerto principal que hay un administrador marítimo, o que había, este solamente paga el porte marítimo. Claro, Si hay que llevarla hasta un puerto marítimo, entonces hay que pagar el porte terrestre. pero esas cartas no indican el pago previo del porte terrestre. Esa es la... Bien, sí, te voy a enseñar el caso de las que van de Guayaquil. Mostraste una que iba por vía de Buenos Aires, A que ver, tenía un vamos a ver. 4,5 manuscrito más el 8 reales Sí, a la llegada a España. vamos a ver estas dos de aquí. Si te fijas, pone 8 reales y arriba pone un 6 manuscrito, igual que la de abajo que pone un 6 manuscrito. ¿Lo ves? Sí, sí, Entonces, interpretamos que este 6 es el porte terrestre que coincide desde Guayaquil hasta Cartagena de Indias, que era el porte que había de 6 reales de plata para llevar una carta terrestre desde Guayaquil a Cartagena o viceversa. Y al mismo tiempo las dos también tienen 8R. sí, Por tanto, este 6 lo interpretamos como el porte terrestre. sí. Y si vamos, aquí hay otra que en principio tenía que ir a Cartagena, pero luego por lo que fue, no fue vía Cartagena, sino que fue vía marítima hasta León. Sí, Y pero esta otra, dime, perdón. no, dime tú. No, tú interpretas que fue pagado de antemano por el remitente. Sí, sí. Si no, ¿cómo interpretamos eso? Sí. No, no sé. Curiosamente, salía más caro mandarla de Guayaquil a Cartagena que de Cartagena a Madrid, ¿no? Claro. Y si de Guayaquil iba por la vía marítima, pagaba solamente 1,5 reales. Sí, Lo que pasa es que a lo mejor no había barcos para llevarlos. En cambio, el claro. Alcides, piensa que estamos hablando de los años, digamos, entre 1810 y 1820. Cartagena, digamos, tuvo idas y venidas. En el año 1815, en diciembre, pues los realistas reconquistaron Cartagena, pero al cabo de un tiempo volvió a ser en manos de los libertadores. Sí. Entonces, bueno, pues a lo mejor sabían que el barco Alcides o la fragata Especulación iba a llegar a Cartagena y dice, oye, pues mándala para allá. ¿No? Eso es lo que yo interpreto, porque otra interpretación, pues yo no la veo. No sé, ¿a ti qué te parece? Sí. No, me parece razonable, no veo otra forma de esclarecer esto. Las primeras marcas Perú de los 1760 y pico y 70 y pico, las regionales, ¿no? En aquella época todavía el correo mayor estaba en funcionamiento, ¿no? ¿Tú Sí, crees claro, que sea digamos, posible que hayan sido manejadas por el correo mayor o no? bueno, si va a la capital, ¿no? Claro, digamos, Bueno, dime. si va en la administración, en Lima había el administrador marítimo, que era los que yo he indicado antes, ¿no? Digamos, si en la carta estaba en la administración marítima, entonces la entregaba el administrador marítimo.
Si la carta tenía que ir al interior, en la época de Correo Mayor, se entregaban al teniente de Correo Mayor y él la llevaba hasta el sitio y el destinatario tenía que pagar los portes terrestres más marítimos. Y cuando se unificó, digamos, en algunos casos se siguió con esta misma regla de aplicar el mismo porte que tenían los correos mayores, pero en muchos casos lo que se hizo que el sobreporte terrestre era la mitad del porte marítimo. Muy Hola, bien, no- Bueno, oye, adelante, ¿no? hola Jesús. ¿qué tal, Guillermo? Primero que nada, fantástica conferencia y como ya dijo Jaime en el chat, hay que verlo unas 3, 4 veces para absorber todo el conocimiento que hay ahí. Yo tengo una pregunta rápida. ¿Cuántas cartas conoces tú de Perú a Centroamérica? Vaya pregunta, ahora no te puedo responder así a bote pronto. De Perú a Centroamérica. De Perú, Guillermo, de la demarcación postal o de Perú actual? No, de la demarcación postal, como las que enseñó en la conferencia. Pues no sé, pues yo me acuerdo que hay unas que van desde Guatemala hasta Perú, que están, ¿qué puede haber? ¿5 o 6? No lo sé, ahora no me hagas decir mucho, pero yo creo que está en este orden, ¿no? Es que realmente hay pocas, ¿eh? Hay pocas. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, Pero no, es que no he escuchado. parece que fue una interferencia, pero si de colonial yo no sé mucho, pero digamos si son 5 o 6 en la época colonial, es definitivamente mucho más que en la época republicana, porque una vez que ya los países se independizan, la comunicación, ya Lima no era un punto importante de España en el contexto americano y los otros lugares también ya eran independientes. Cada quien empezó a funcionar por su cuenta y por lo menos en el caso de Perú, República como país, ya comunicaciones con Centroamérica son raras y se ven algunas cartas, pero digamos a Costa Rica hay un par, pero es en los 1860. De México yo sé de una que llega a Perú en el 51, pero ya en la época republicana no se ve casi nada. Yo creo que, digamos, Jim tiene unas 2 o 3, me parece, ¿eh? Pero lo tengo que comprobar, ¿eh? Y he visto alguna más. Por eso digo que puede haber 5 o 6, pero oye, no me hagáis ahora que esto es así, ¿eh? Pero yo creo que James tiene dos o tres, ¿eh? Que van de Perú a Centroamérica. ¿Eh? Ahora, es rarísimo, ¿eh? También es rarísimo, ¿eh? Yo tengo récord de varias otras que no tiene Jim, pero tengo que buscarlo. Pero sí, Pero no hay también, demasiados, ¿no? ¿cómo, perdón? Y yo tengo récords de 2 o 3 más, además de Sí. las que Jim tiene, pero sí, poco más de media docena, no hay muchas. Sí, es muy raro eso, ¿eh? Sí. Ok. Colonial estamos hablando, ¿no? Es colonial, sí, sí. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta o anotación adicional? Bueno, yo creo que todo el mundo está ya un poco cansado, ¿no? Digamos, después de empezar tan tarde, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero la cosa es que empezamos. Sí. Sí, Serán cientos de preguntas, pero con calma. exacto. Bueno, Sí, excelente. Bueno, digamos, son las marcas Perú. Yamil en el 2002 hizo las marcas Islas de Barlovento. Digamos, no sé si se fue en el 7 o en el 8, hizo las marcas España. Hace poco ha hecho las marcas Indias. Bueno, ahora nos falta que desarrollemos también las marcas Nueva España, Sí. las marcas Santa Fe. Bueno, esto ya está casi desarrollado. Las marcas Santa Fe, las marcas Caracas, bueno, o sea que todavía queda un poquito aquí para hacer cosas. qué bueno. Todavía hay tela para cortar entonces. Sí, sí, todavía. Oye, es que esto no se acaba, ¿eh? ¿Verdad? Así es. Siempre hay algo nuevo, eso sí, nunca uno llega a tener todo, nunca uno llega a conocer todo y siempre va a aparecer algo nuevo. Esa es la regla de oro en Historia Postal, hay que tener mente abierta para eso, porque siempre va a salir algo.
Sí, deja que aparezca otro archivo en Londres, otra correspondencia en Londres que encuentre Manuel y sabe Dios. Que reescriba nuevamente la historia postal, ¿no? Sí, sí. Fíjate que él ha visto casi 2.000 cartas, o sea, es que realmente es algo excepcional, ¿no? Es que da una envidia. Así Lo que es. pasa es que van a estar siempre allí en un archivo, o sea que bueno, eso también. Claro, hay una parte Claro. referencial que nunca va a llegar a las colecciones, pero bueno, el solo hecho que esté ahí ya cambia la historia, ¿no? Porque es todo el Claro. contexto. Así es el asunto. Bueno, Pues sí. Suma el conocimiento. exacto, Excelente. aumenta el conocimiento. Es que el material que está en Londres le va a dar sentido a lo que tenemos nosotros regado por todo el mundo. Exactamente. Claro. Corrobora todo el resto. Sí, sí. Así Sí, es. porque además las marcas coinciden con las marcas que también estamos viendo por aquí. Por tanto, digamos, dices, oye, mira, esta marca es que es la misma, ¿no? Y además coincide en la fecha, ¿no? O sea, que es la constatación, ¿no? Yo incluso es la constatación, digamos, también con la parte de los reglamentos y de las cuentas y todo eso, ¿no? Es digamos, todo encaja, ¿eh? Claro, se van conectando todos los hilos. Y aún muchísimas otras cosas, ¿no? Que están esperando, digamos, esa reconfirmación de la confirmación. Que no le vaya a pasar nada a este video, Henry, porque yo necesito tenerlo grabado. No, y si le pasa algo, lo tiene que presentar de nuevo, así Repetir, que hay garantía, tú sabes. Bueno, ahora Henry ya tiene una copia porque se le ha pasado. Sí, está ok distribuirlo, Jesús. Bien, yo creo que sí, si pones el autor Ok. no pasa nada, ¿eh? Perfecto, lo voy a convertir a PDF y lo envío. Gracias. Correcto. Muy bien. Con eso, creo que concluimos por esta parte de la presentación. Todavía tenemos una a las 6 de la tarde. Hoy día va a ser la primera vez que voy a correr 2 videos en paralelo. Así que veamos cómo sale todo. El tiempo Harás con va a cuidado. ser producir los dos. Sí, tengo 2 máquinas. Acá está la otra. Gracias. Esta es la que está grabando en este momento. Ok. Cuídala mucho. Bueno, abrazos. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos a las 6 de la tarde, hora de San Francisco, 8 de la noche, hora de Lima. Y ya saben.